Un saludo muy especial a todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Bueno, en esta oportunidad, siempre con la disposición y el anhelo de compartir la palabra de Dios. Como ustedes pueden ver ya en las diapositivas, ¿no? Hoy quisiéramos considerar juntos de una forma sencilla y clara acerca de las señales antes de la venida de Jesucristo, antes de la segunda venida de Jesucristo. Sé que es nuestra esperanza maravillosa, ¿no? Y bueno, anhelamos, queremos que Cristo Jesús, nuestro Salvador, regrese. Pero sin embargo, la Biblia dice que hay algunas cosas que tienen que suceder antes de que Cristo regrese por segunda vez. Entonces, por eso es importante hablar de las señales. Señales que Cristo mismo ha establecido, ¿no? Así que yo le invito a que tenga abierta su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, porque vamos a estar haciendo muchas referencias a este capítulo. Por tanto, entonces queremos hablar, queremos ver en la palabra de Dios acerca de las señales antes de que Jesucristo el Señor regrese a la tierra y bueno, pues establezca su reino y que esté, no siempre reinando como lo hace ahora y aún después lo hará, ¿no? Por la gracia y la gloria de Dios Todopoderoso. Así que entonces, hermanos, vamos adelante en nuestra consideración del tema. Una primera cosa que me gustaría trabajar es qué significa señal, la palabra señal. ¿Qué significa y qué es lo que nos dice a nosotros? Bueno, usted dirá, pero una señal es algo que me indica a mí que estoy en buena dirección. O al menos una señal me dice que puedo hacer aquello, o una señal a mí me dice que estoy en la dirección correcta. Claro, ¿cierto? Por eso hoy nosotros tenemos la señalización, ¿no es cierto? En nuestras ciudades, en las carreteras, ¿no es cierto? Para saber dónde estamos, si estamos en el camino correcto o qué hay más adelante, ¿no es cierto? Y eso es lo que básicamente tenemos nosotros una apreciación de lo que es una señal. Pero allí en la palabra del Señor, ¿no? ¿Qué significa la palabra señal? Una señal es algo que precede, o sea, es algo que está antes. La señal no puede estar después, porque si está después no ayuda, no nos ayuda y no trae ningún otro beneficio para nosotros, no tiene sentido. Así que entonces las señales son antes, por eso antes de que Jesucristo regrese. Ahora, interesantemente, hay algunos, ¿no? Capítulo 16 de Mateo, versículo 3 dice un reclamo que Jesús les hace a los fariseos, ¿no es cierto? A aquellos que le estaban siempre cuestionando, a los saduceos, les hace un reclamo Jesús y dice, mira, versículo 3, y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas que sabéis distinguir el aspecto del cielo, más las señales de los tiempos no podéis. Claro, porque ellos conocían, ¿no? Todas las promesas y las señales de que Cristo vendría, pero cuando vino no pudieron entender. Eso es lo que les está diciendo. A veces, muchas veces nosotros, no sé, pero puede ser que nos suceda a nosotros también de que no estamos entendiendo en qué tiempos estamos viviendo y cómo están las cosas y así, ¿no? Y a veces andamos como si todo estuviese normal y tranquilo. Y no creo que sea así.
A veces decimos muchas cosas y entendemos muchas cosas, pero a veces las cosas que tiene Dios en adelante no están claras en nuestra vida, o al menos no nos esforzamos por entenderlos también. Ahora Mateo 24, versículo 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cómo va a ser, Señor? A ver, ¿no? De cómo nos vamos a dar cuenta de que tu regreso ya está cerca. Eso es lo que le estaban diciendo. No, de cómo vamos a saber, a ver, que si este templo va a ser destruido, pero de cómo vamos a saber que va a ser destruido. ¿Qué señal? ¿No? ¿Qué nos va a indicar a nosotros de que ya está por suceder o ya está por llegar? ¿No? Eso es la inquietud y la preocupación de los discípulos. También es nuestra. Y yo creo que nosotros siempre hemos pensado y querido. Entonces, hermanos, hermanas, una señal es algo que precede, algo que está antes. Las señales son recordatorios. Claro, las señales son recordatorios. Es para recordarnos, para que nosotros no olvidemos, para que nosotros no dejemos así ya, ¿no? En un lado totalmente olvidado. No, es para recordarnos. Por eso dice, ¿no? Cuando estas cosas sucedan, sabed que está cerca. Interesantemente, allí en el libro de Éxodo, el capítulo 10, tenemos un hecho bastante interesante. Y ahí es donde dice la palabra, versículo 1 y 2, Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Wow. Entonces, aquí hay una verdad, una verdad. Dios quiere que se recuerde, que se tenga, y por lo tanto, ¿no es cierto? Había que establecer algo para que en las futuras generaciones podían recordar. Y cuando en estos versículos está hablando de la señal, básicamente está hablando de las plagas, ¿no? Que había hecho Dios y de cómo ha sacado. Y entonces eso va a ser una señal, un recordatorio de todo como Dios ha obrado. Y las señales tienen que ver por eso. Nos recuerdan lo que ha pasado, nos recuerdan lo que va a venir, ¿no es cierto? Y eso es lo que pasa. Ahora en el libro de Josué, capítulo 4, el versículo 6, tenemos, ¿no? Algo bien interesante que han hecho los israelitas. Dice el versículo 6, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Recuerden que habían hecho un monumento de piedras, ¿no es cierto?, después de haber pasado el Jordán. Pero aquí Dios dice, eso va a ser para recordar. Y cuando pregunten, entonces van a ustedes, ¿no es cierto?, contarles lo que ha hecho y lo que ha pasado. Entonces, en esa dirección, las señales siempre están para justamente recordar. Recordarnos que va a venir, pero también recordarnos lo que ha pasado. No, bueno, entonces, ahora dice, las señales revelan la gracia de Dios y el juicio. No, claro. Si Cristo va a volver y si antes de que Él regrese van a pasar estas cosas, entonces muy bien. Es tiempo de que yo busque al Señor.
Es tiempo de que me acerque al Señor, ¿no es cierto? Eso es la gracia de Dios. Pero también revelan el juicio. Porque si yo no hago caso de esas señales, no me interesa ni no los tomo en cuenta, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, va a llegar el día y entonces el juicio de Dios va a venir sobre mí. ¿Por qué? Porque yo no he tomado en cuenta. Por eso, este versículo de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, lo presenta muy bien esta situación. Porque está diciendo, mira, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Ya, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere castigar, mandar al infierno a nadie. No, no quiere. Por eso dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta es la gracia que está disponible y listo, ¿no? Para todos y cada uno de los seres humanos. ¡Qué lindo! Así que entonces las señales revelan la gracia y el juicio de Dios. Esto es lo que significa una señal. Algo que precede, es un recordatorio, pero también nos muestra, nos da a conocer la gracia y el juicio de Dios. Pero las señales de la segunda venida de Cristo son las siguientes. Entonces comenzamos. La señal religiosa en el universo. Una de las cosas que tenemos que reconocer y recordar en nosotros acerca de las señales es que es universal. No es para una parte del planeta Tierra. No es para X nación o X ciudad. No. Las señales de la segunda venida de Cristo son universales. Es para todo el universo. Por tanto, ¿no? Como ya dijimos, la primera señal es la señal religiosa en el universo. Religiosa porque tiene que ver con varias cosas que los versículos que están allí en la diapositiva nos van a estar indicando. Y dice ahí versículo 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Qué tremenda advertencia. Que nadie os engañe. No permitan que nadie les confunda. Así que entonces hay que prestarle atención aquí. ¿Por qué? Versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Un aspecto de la señal religiosa es que hay muchos falsos cristos. Claro, falsos cristos. Y eso hubo en la historia, los hay en la actualidad, los va a haber más adelante, ¿no es cierto? Entonces, cuidado, cuidado con eso, que nadie os engañe. El hijo, la hija de Dios tiene que estar firme en ese sentido. Versículo 14 dice, y será predicada este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Otro aspecto es la predicación del evangelio. Hoy por hoy muchos dicen que ya se ha predicado el evangelio y ya Cristo va a volver. No es cierto, pero sin embargo, cuando uno mira la estadística, ¿no? A nivel de la población mundial, entonces uno se sorprende.
Porque al final Internet y bueno, y la comunicación, ¿no es cierto? La televisión, la radio y bueno, todo lo que tenemos hoy por hoy, ¿no es cierto? Piensan que por eso todo el mundo ya conoce o al menos ha tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio. Pero por favor, tomando en cuenta la población mundial, queridos hermanos, hermanas, solo el 33,3% es cristiano. ¿Imaginas eso? Y si eso es así, y las 2/3 que son militantes de diferentes religiones en el mundo. Por tanto, hermanos, no nos engañemos. No nos engañemos. Ahora, una cosita más ahí. Dentro de todo aquello, ese 33,3% que se consideran cristianos, pero ahí están incluidos los católicos romanos, están incluidos los testigos de Jehová, están incluidos los mormones, están incluidos la ciencia cristiana, y bueno, así, todos aquellos que de alguna otra manera están conectados con el cristianismo. Así que entonces, por favor, tenemos que seguir llevando el evangelio, ¿ok? Claro que sí. Pero también el versículo 23 y 20 al 26 dice lo siguiente. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, dice Cristo. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Wow. Entonces, querido pueblo de Dios, necesitamos nosotros estar seguros y firmes. Si Cristo vive en ti, si tú eres un hijo, una hija de Dios y estás seguro y tienes una buena comunión con Cristo, no tienes por qué estar preocupado. Pide que el Señor te guíe, te dé discernimiento y que no seamos engañados ni por falsos cristos, ni porque ya algunos dicen, no, ya todos han escuchado el Evangelio. Tampoco. No, hermano. Hoy en día hay tanta religiosidad, hay tantas sectas y que hacen cosas, barbaridades hacen. Entonces no dejemos que eso nos engañe. Tenga cuidado. Esa es una señal de que Cristo ya va a regresar. La señal política en el universo. La señal política tiene que ver con las naciones, los países, tiene que ver con las revoluciones políticas, la desintegración social, tiene que ver con el mundo físico. Así que entonces, dice el verso 6 al 7, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Son señales. Son señales. No es el fin. Hoy por hoy, a veces no necesitamos haber ejércitos y soldados y todo aquello en muchos de los casos. ¿Por qué? Porque el armamento nuclear, los misiles y apretar un botón será suficiente en muchos casos. Pero usted sabe, hay guerras, rumores de guerras. Mirad, que no os turbéis, que no te preocupe eso. Y no pienses que ya haya pasado. No. Esto te está recordando que la venida, el regreso de Cristo está cerca.
De eso nos está hablando a nosotros. Se levantarán nación contra nación, dice, ¿no es cierto? Y reino contra reino. Así es como va a suceder, ¿no es cierto? Hoy listo está la humanidad para pelear, ¿no es cierto? Entonces, tome en cuenta, dice la palabra del Señor. Tercero, la señal en la naturaleza, la señal en la tierra, ¿no es cierto? Allí donde vivimos, ¿no es cierto? Ahí, ¿qué es lo que va a acontecer? Bueno, vamos ahí, la parte última del versículo 7. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. O sea, que ¿qué está diciendo? Que viene todavía algo peor, algo más terrible que solo estas cosas como pestes, hambre, terremotos, ¿no es cierto? Ahí, y eso es lo que hoy en día pasa en el universo. Enfermedades, ¿no? Que atentarán contra la vida humana, como esto del COVID, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero va a ser algo mucho más fuerte, algo más terrible, ¿no es cierto? Eso es lo que nos está indicando acá, pero va a haber, ¿no? La falta de comida hoy en día es una preocupación de la gente. ¿Por qué? Porque hay la superpoblación, hay mucha gente en algunas partes. Nosotros en nuestra Bolivia querida tenemos mucho espacio aún, todavía, pero en otras partes del mundo, en otros países y naciones, no hay lugar, no hay lugar. La superpoblación, la falta de alimentos preocupa. Ahora, ¿por qué la falta de alimentos? Porque también hay mucha migración del campo a la ciudad. La gente está viviendo en las ciudades, ya muy pocos viven en el campo, entonces el asunto de los alimentos. Por otro lado, el acaparamiento de la tierra. Hay muchos, ¿no? Grandes latifundistas que tienen las tierras y no las están usando, simplemente está así, ¿no es cierto? Y ya no hay producción. Hay mucho cambio climático, hay terremotos, ¿no? Y bueno, eso nos está diciendo que la humanidad está alejada del Señor. Hay incontables desastres naturales, maremotos, terremotos, ¿no es cierto? Tsunamis y huracanes están devastando la tierra. La gente tendrá terror, estará asustado por ser eminente la inseguridad. Hoy por hoy los noticieros dicen, no, la naturaleza es cruel. Ni se les pasa por la mente que esos fenómenos naturales que están ocurriendo son recordatorios, mensajes de Dios para la humanidad. Es Dios diciendo, ¿qué están haciendo? ¿Hacia dónde están yendo? Pero no, eso no se les pasa por la mente. No, no se les pasa por la mente. Pero Dios ha dicho, cuando ustedes me abandonen, cuando ustedes se alejen de mí, yo voy a mandar sequía, voy a mandar pestes, voy a mandar, ¿no? A langostas y voy a hacer esto para que se acuerden. Pero hoy en día, la humanidad ni está pensando en esas direcciones. Pero eso es lo que pasa hoy en día. El mundo es muy sorprendente. Por ejemplo, mucha gente muere en la India por falta de comida. Muere. Pero sin embargo tienen un montón, una gran multitud de vacas. Ahora, ¿por qué no pueden comer eso? Porque según su religión son
dioses, son reencarnaciones y por lo tanto no hay que tocar. Hay tantas cosas, pero cuidado, Dios está advirtiéndonos con estas cosas a nosotros. Cuarto, la señal del sufrimiento sin igual en el universo. ¿De qué está hablando? De la gran tribulación. Es una señal antes de que Cristo regrese. Y no es algo que nosotros debemos, ¿no?, a mirarlo con mucho temor y asustar. No. Pero sin embargo, por ejemplo, acá cuando estamos hablando de las señales, pues dentro de ese contexto está lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. A ver, leemos. Y dice versículo 8, 9, ya 8 hemos leído, pero porque el 8 dice, todo esto será a principio de dolor. 9 y 10, ¿qué dice? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mira, seréis aborrecidos, ¿no?, de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Eso es lo que va a pasar. Os entregarán a tribulación, van a ser perseguidos, aborrecidos, van a sufrir por causa mía. Tal vez eso no esté sucediendo todavía. Algunas pequeñas cositas. Digo pequeñas porque ahí alguien nos insulta, ahí alguien nos hace a un lado, o como dicen popularmente, no nos ralean y se burlan y dicen algunas groserías en contra de nosotros, pero hasta ahí. Pero aquí está hablando de que vamos a ser aborrecidos de todas las gentes por ser cristianos, por seguir a Cristo, por hablar de Cristo, ¿no es cierto? Y cuando ese terrible día de sufrimiento llegue, muchos van a tropezar. ¿Por qué? Porque no hay profundidad en la vida del hijo y de la hija de Dios. Versículo 15 al 21 en el mismo capítulo. ¿Qué dice? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que están, de las que están en cinta y de los que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días, no fuesen acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Así que aquí tenemos un gran problema con nuestros queridos hermanos dispensacionalistas. ¿Saben por qué? Porque ellos dicen que la gran tribulación va a ser 7 años. Matemáticos. Pero sin embargo, cuando tú vas a la palabra y al Apocalipsis, 7 es un número simbólico que habla de plenitud, de totalidad, sí, y está diciendo que va a haber tribulación completa, terrible, grave, ¿no? Algo que no hemos visto, algo que es inédito en la humanidad, sí va a haber. Pero lo que dice estos versículos, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Porque está diciendo en el 21, mira, porque habrá entonces gran tribulación, ¿cuál no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora? Ni la habrá.
Entonces, querido hermano, querida hermana, lo que hoy pasa no es nada, no es ni la sombra, pero en ese día, este sufrimiento para el pueblo de Dios será universal, todo el mundo. Y bueno, aquí yo no quiero entrar en polémica porque algunos han predicado, están diciendo que los cristianos no vamos a pasar por aquí, pero cuando yo leo esta palabra, ¿qué hago? ¿Cómo la cambio? ¿Cómo la modifico? Es una sección donde Cristo está contestando a las preguntas de los discípulos que dicen, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Maestro, por favor, explícanos. Y Jesús está poniendo esto como una señal. Y si es una señal, obviamente, antes de que Jesucristo vuelva otra vez. Por eso, querido hermano, querida hermana, necesitamos nosotros comprender muy bien lo que está diciendo la palabra del Señor. Cuarta señal, la señal moral en el universo, ¿no? La señal moral en el universo. ¿Qué va a estar sucediendo? ¿No es cierto? ¿Qué va a pasar? Y dice ahí en el versículo 38 y 39, dice la palabra de una forma muy clara, más como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre, más como en los días de Noé. Porque como en los días de Noé antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé. ¿Qué estaba pasando en los días de Noé? Ahí en Sodoma y Gomorra. Ya, para ser más concretos, ¿qué estaba pasando? Bueno, había una humanidad que se había olvidado de Dios. No hicieron caso a las advertencias de Dios. Una población totalmente inmoral. ¿No le parece esto muy actual? Vendido al pecado. Todos los historiadores dicen que los sodomitas, ¿no? Eran homosexuales. Y por eso cuando los ángeles habían llegado a visitar a Lot, ¿no es cierto? Querían conocerlos. Y uno dice, claro, ¿por qué no? Porque eran extraños. Por favor, cuando está diciendo querían conocerlos, es que dice que querían tener relaciones sexuales con ellos. Una humanidad totalmente entregado a la inmoralidad. Y hoy, ¿cómo está el mundo? Qué terrible es escuchar en las noticias. Por ejemplo, ya están casándose hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y en nuestra nación, en nuestro estado plurinacional de Bolivia, nuestros legisladores están hablando de aprobar esas leyes bajo algunos encabezados totalmente interesantes, por ejemplo, ¿no? Derechos, ¿no es cierto? Derechos de uno, derechos de otro. Por ahí tenemos, ¿no? Al lesbianismo, al homosexualismo,
Y bueno, a veces uno se pregunta, con el gobierno que tenemos nosotros, que supuestamente es de un trasfondo, de una cosmovisión andina, de una cosmovisión donde justamente ahí no se admiten esas cosas, pero ahí están, pero ahí están. Están legislando, están sacando leyes, ¿no es cierto? Y bueno, cualquiera que discrimine a un homosexual, a una lesbiana, a un travesti, a un transexual, va a ser enjuiciado. ¿Por qué? Porque la ley de la discriminación ya está vigente en el país. ¿Qué hacemos nosotros en ese mundo, mi hermano, mi hermana? Alguna vez he preguntado a la iglesia y he dicho, hermanos, ¿qué haría usted si un día se aparece una pareja de homosexuales, una pareja de lesbianas y dice, nosotros somos cristianos y queremos casarnos acá en la iglesia y tú les dices no y te hacen un proceso porque los has discriminado? ¿Qué haces? Los tiempos son difíciles, hermanos. Los tiempos son difíciles. Ah, querido hermano, ¿qué hacemos? Ahora, nosotros, como iglesia, confesamos que hay suficiente gracia de Dios para transformar la vida de los homosexuales. Hoy por hoy está de moda la palabra género, la palabra género. Y dicen algunos analistas que más adelante eso ya va a estar en nuestra cédula de identidad. ¿Por qué? Porque ya no va a haber eso de masculino y femenino, sino va a estar ahí el género. Y género va a tener la opción de que eres hombre, eres mujer, eres homosexual, eres lesbiana, eres travesti, bueno, todo está incluido ahí en la palabra género. Parece una palabra inofensiva, una palabra que no incomoda a nadie, pero detrás de esa palabra hay toda esa filosofía, toda esa explicación. Entonces, ¿qué hacemos? En el mundo, la ONU, ¿no? La ONU es la que promueve los grandes transnacionales. Ponen mucho dinero para que eso se siga implantando en las naciones. Recientemente dice que en un estado de los Estados Unidos, si una persona quiere tener relación sexual, puede hacerlo en la vía pública. Va, tanta violación, tanto feminicidio, tanto maltrato. Hermano, nuestro mundo ya está de cabeza, como dijera alguien. Pero dice la palabra que eso es señal, como en los días de Noé. Así estaba. ¿Por qué cayó el Imperio Romano? Porque también estaba así. Así que entonces tenemos que nosotros, querido pueblo del Señor, tener en cuenta en qué mundo nos estamos y cómo tenemos que estar nosotros. Y bueno, pues, estemos siempre listos y preparados. La señal de Israel fue para el universo. Ahora fue en el pasado. Claro que sí. Hoy en día, muchos cristianos dicen que Israel es el reloj de Dios. Sí, así hablan. Bueno, yo no pienso que es el reloj de Dios. Yo creo que Dios ya ha cumplido con esta señal de Israel. ¿Por qué? Porque Israel ha sido establecido como nación. Hoy es una nación y está peleando entre ser una de las potencias del mundo también, ¿no es cierto? Pero una cosa es verdad, lo que dice el versículo 32. Y dice de la siguiente manera. De la higuera aprended la parábola.
Cuando ya su rama está tierna, brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Sí? Y muchos estudios dicen aquí, la higuera es Israel, ok, no voy a discutirlo, pero sí lo que quiero decirte en esta parte es lo siguiente. Cuando Israel ha sido establecido como el nuevo Estado de Israel, por decisión de las naciones y a la cabeza de la ONU, entonces ahí es donde se ha cumplido esta señal de que Dios está cumpliendo y que Cristo va a volver otra vez. Claro que sí. Y ese es el punto que nosotros debemos tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque la nueva Israel somos nosotros, la iglesia. Nosotros que hemos creído en Cristo, que según la palabra de Dios, Dios ha derribado la pared intermedia de separación que había entre judíos y gentiles. Lo ha derribado en Cristo y ha hecho ahora de ambos pueblos uno solo. Así que entonces, en Cristo, nosotros, por la obra de Cristo, por haber aceptado al Señor, somos la nueva Israel. Así que mi hermano, mi hermana, estas son las señales que tenemos en la palabra del Señor, dichos por Jesucristo mismo. Así que entonces dice, esto es lo que va a pasar antes de que yo regrese. Así que saben esto, no se dejen engañar. Oh, hermano. Así que entonces podemos decir, estas son las señales de la segunda venida de Jesucristo el Señor. Antes de que Cristo regrese, estas cosas van a suceder. Así que no nos dejemos engañar ni mover. Esto tiene que pasar y no puede alguien estar diciendo que Cristo ya vino y cosas como eso. No, dice la palabra que esto es lo que va a suceder antes que yo regrese, dijo Jesucristo, y por lo tanto nosotros pues seamos firmes y constantes en el caminar. Ahora, en las señales están incluidos los eventos escatológicos, claro. Cuando digo están incluidos los eventos escatológicos en las señales, claro, está hablando de la apostasía, el anticristo, la gran abominación desoladora, está incluido, ¿no es cierto?, la apostasía de la iglesia, porque el amor de muchos se enfriará, dice, ¿no es cierto? Entonces están incluidos, no podemos estar hablando de otras cosas, sino entonces eso es lo que está mencionando y por lo tanto Cristo va a regresar. Y Cristo regresa, entonces tenemos nosotros la dicha, la alegría de estar con Él. Hermano, hermana, que estemos siempre preparados y listos cada día. Como Luis Palau habla de un predicador escocés que se levantaba cada mañana y lo primero que hacía era abrir la puerta de su casa y salía ahí y miraba al cielo y decía, a lo mejor vienes hoy, a lo mejor vienes hoy. Estaba listo, esperando la venida del Señor. Pero hoy, a muchos cristianos, no se les ve con esa expectativa de la segunda venida de Cristo. No, viven como si nunca va a volver, nunca va a pasar. Oh, hermano, qué pena, qué tristeza es esto. Mira lo que dice la palabra, versículo 44. Ya cuando habla de la segunda venida y bueno, las señales, 44, por tanto, ese por tanto, si esto va a ser así, estas cosas van a pasar, esto va a venir aquello, y si esto va a ser así, entonces, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La parábola de las 10 vírgenes, puedes hablar otras cosas, muchas cosas, pero el punto es este, 25:10, ¿qué dice? Pero mientras ellas iban, o sea, las insensatas a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta.
Hermano, hermana, que Dios nos ayude a estar siempre preparados. ¿Por qué? Porque no sabemos el día ni la hora. Pero tenemos las señales para estar listos y preparados para irnos con el Señor, ¿no? Yo sé que volverá, yo sé que volverá, lo dice su palabra. Señales ya se ven, cumplida todo está. Yo sé que Cristo volverá. Muchas gracias. Que Dios los bendiga y firme hacia adelante en Cristo Jesús. Bendiciones.